Siempre hay una inquietud, es parte de la naturaleza humana el tratar de saber las cosas que serán en el mañana, en el futuro. Quisiéramos saber qué pasa o qué va a pasar con esto o con aquello. Quisiéramos anticiparnos antes de, para luego hacer las cosas. Si nosotros hubiéramos sabido situaciones de este tiempo, hace 15, 20, 30 años hubiéramos tomado otra decisión. Lamentablemente no supimos, no teníamos forma de saber, y confiando en lo que nuestros ojos veían, en nuestra forma de entender la vida, en fin, dimos los pasos que después hoy nos son un poco complicados. Hay cosas que se pueden anticipar en base por ejemplo, a la sabiduría. O sea, las personas sabias son avisadas. El libro de Proverbios así lo sostiene. El avisado ve el mal y lo evita. Pero quien no es avisado o no tiene la suficiente comprensión de las cosas, sea porque es una persona inmadura, es inexperto o sencillamente es un necio, entonces va directo hacia un error. No hay forma. Pero no solamente la vida personal, sino que la vida humana tiene esto, de que hay un futuro del cual nosotros tenemos que saber. Hay un presente en el cual nosotros tenemos que vivir con sabiduría. Pero hay un futuro que se nos viene, cada día corremos hacia ese futuro y cada mañana es parte de ese futuro que el día de ayer estuvimos quizás pensando, quizás indagando, pero hay cosas mayores que conciernen a la vida humana y a la raza humana, a la creación del Señor, que son parte del futuro. Y nosotros no deberíamos de ignorar, porque está escrito en la palabra del Señor sobre aquellas cosas. Entonces el pueblo cristiano debe de ser un pueblo avisado con lo que se viene para que pueda estar preparado. ¿Ok? Por ejemplo, si nos avisaban de que estaban las calles cerradas, hubiéramos previsto. Pero nadie nos avisó y tuvimos que enfrentar una situación caótica. Bien, los cristianos vamos a tener que atravesar situaciones futuras y tenemos que estar avisados. De esa manera estamos preparados. Si no sabemos, ese futuro nos sorprende y encima lo sufrimos. Y eso no es lo que se quiere. Bien, Marcos capítulo 13. Vamos a leer la palabra del Señor en Marcos capítulo 13. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, contienen esta porción que hoy vamos a leer. ¿Ok? Tienen una que otra cosita más aquí, más allá, pero agarramos la de Marcos, quizás porque es más simple. Bueno, vamos con Marcos, capítulo 13. Vamos a leer versículo 1 en adelante, que dice así: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Amén. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias
buen Señor, por estar con nosotros en este día, porque tu palabra es fiel y tú prometiste que donde dos o más estuviesen reunidos en tu nombre, allí estarías presente, bendiciéndonos, enseñándonos, guiándonos, tocando nuestro corazón, iluminando nuestra mente y entendimiento. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, con tu palabra, delante de nuestros ojos y con nuestro corazón abierto para recibir lo que tengas que decirnos. Por eso te pedimos que nos hables y nos enseñes. Nosotros escucharemos, recibiremos y aprenderemos. Gracias, Padre bueno, por todo. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Guárdanos de todo mal, presérvanos para el día bueno, líbranos del día malo, endereza nuestras sendas y nuestros caminos y fortalece nuestras rodillas debilitadas y nuestras manos caídas para caminar y transitar este camino, el buen camino de la vida cristiana. Gracias por todo, amado Señor, y en tus manos nos encomendamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué tenemos en la descripción o la narración de Lucas? Perdón, de Marcos. Ya comenzamos con estas cositas. El texto es muy claro al decirnos lo que aquí estaba sucediendo, lo que sucedió. Básicamente, estando ellos en el templo, el Señor y sus discípulos, llegó la hora en que tenían que dejar la ciudad porque en aquellos momentos la cosa se ponía peligrosa para el maestro y lo que ellos procuraban hacer era evitar un conflicto mayor con los judíos. El conflicto se iba a dar porque el maestro sabía perfectamente que un día de esos los judíos lo iban a apresar y iba a empezar lo que se llama la pasión de Cristo, ¿no? Ese interrogatorio cruel al cual fue sometido para luego su posterior crucifixión y muerte. El maestro sabía qué día iba a ser y qué hora, todavía no lo era. Pero en las circunstancias humanas había que desarrollar una serie de cosas. Entre ellas era cuidarse. ¿Okay? Los discípulos podían respirar las amenazas y ahí estaba el maestro desarrollando su ministerio en Jerusalén. Parte de ese ministerio en estos últimos días lo realizaba en el templo. Ese conflicto era muy fuerte con los judíos, con los sacerdotes, con los escribas y los fariseos. Y llegado el momento de tener que salir de Jerusalén para pasar la noche en el Monte de los Olivos, en la tarde, van saliendo del templo, y es cuando uno de los discípulos impresionado por la edificación, por el templo, le dice al maestro: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Bueno, el templo en ese tiempo todavía seguía restaurándose. Duró mucho tiempo la restauración del templo iniciada por Herodes el Grande. Herodes el Grande, cuando asumió el reinado de Judea, encontró un templo que ya venía siendo, pues era un templo pequeño, un templo restaurado por Zorobabel 400 años antes. Y Herodes el Grande, como una muestra de ganarse a los judíos, procedió a embellecer y ensanchar y engrandecer el templo. El templo para los judíos era la cosa más sagrada en la tierra. Es lo más sagrado. El judío vivía no amando a su familia, amando al templo. Para él no había cosa más sagrada que poner sus pies en el templo. Era un pueblo criado con esa forma de ver las cosas. Y su religión determinaba todo su día y toda su vida. No es como nosotros somos gente secularizada, es decir, lo secular determina nuestra vida, lo religioso no, es muy poco, muy raro. En el caso de ellos, lo religioso determinaba todo, desde que se levantaban hasta que se acostaban, y todos los días de la semana, y cada actividad del día.
Y el templo era parte importante de su vida. Había que peregrinar de donde estuvieses alguna vez, por lo menos una vez al año, al templo. Tenías que ir a Jerusalén, tenías que entrar a la casa de Dios, tenías que ofrecer tus sacrificios y retornabas a tu casa donde estuvieses en ese mundo feliz, porque tus ojos vieron aquella maravilla para ellos, el templo de Jerusalén. Entonces Herodes, aprovechándose de eso, pues embelleció el templo. Lo hizo grande, le puso adornos, levantó murallas. ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo con el templo? Entonces los judíos se sentían sumamente orgullosos de ver su templo cada vez más bonito, más grande. Y eso fue, digamos, lo que a este discípulo le llamó, ¿no? La grandeza del templo. Las grandes piedras cortadas, magníficamente encajadas, y los adornos. En ese templo había oro, había madera preciosa, piedras finísimas, todo bien hecho, todo bien hecho. Entonces, el templo estaba, digamos, en el borde de la ciudad, en una de las esquinas, en la muralla, era parte del templo. Al costado del templo existía una fortaleza romana. La guarnición romana de Jerusalén estaba allí en la fortaleza y ellos vigilaban el templo porque sabían que si alguna situación iba a haber, iba a iniciarse en el templo. Entonces vigilaban el templo y vigilaban la ciudad. Bien, los romanos habían invadido Judea, pero no la habían conquistado. Conquistaron todas las naciones, pero los judíos no lograron conquistarlos. Es decir, los judíos nunca se rindieron. Por esa razón que en Judea, en tiempos de Jesús, ya no hay rey. Por las constantes sublevaciones de los judíos, Roma determina poner un procurador en Judea, que significa un gobernador militar. ¿Okay? Pilato, por ejemplo, es uno de ellos, hubieron muchos. Y estos gobernadores militares eran crueles, eran gente despiadada, porque era la única manera para ellos de tratar de pacificar esa tierra de personas tan rebeldes. Los judíos no se sometían. Pero una cosa que no hizo Roma en su conquista era tocar el templo. Y trató de congraciarse y dejó que los judíos asumiesen la dirección de los asuntos religiosos. Por eso que tú ves, por un lado, los romanos, la autoridad civil y militar, y por otro lado, el Sanedrín judío, la autoridad religiosa. Los romanos decían al Sanedrín judío, que son los ancianos de Israel, ustedes vean todo lo que quieran, solamente que aquí la pena de muerte la dictamos nosotros, ustedes no pueden establecer que muera nadie, nosotros somos los que establecemos eso. ¿Ok? Listo. Y Roma pues cobraba impuestos, imponía su ley, determinaba la vida de esas personas. La religión que se encarguen los judíos. Entonces, para el judío, entrar al templo era entrar al único lugar donde Roma no intervenía. Para los judíos, presentar sus ofrendas era su devoción, era la expresión más sublime de su amor a Dios. Y cuando salían del templo, como les dije, ellos salían felices de haber estado allí. Y es cuando este discípulo le dice al maestro, maestro, mira estos edificios. ¿Quién podría pensar que una cosa tan grande, tan bella, podría alguna vez tener un final? Bueno, la respuesta de Jesús fue chocante, que está en el versículo 2. El discípulo solo veía lo que sus ojos admiraban allí. Pero Jesús no se detenía en lo que estaba delante. Jesús tenía una visión y una comprensión mucho más vasta, mucho más amplia, mucho más lejana de las cosas. Jesús conocía los tiempos y las ocasiones, como dice él. Entonces, lamentablemente el terrenal es terrenal y el celestial es celestial, como dice Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 15. Tal cual es el terrenal, los terrenales, ¿no es cierto? Y tal cual es el celestial, los celestiales. Jesús tenía una visión diferente de las cosas. Mientras que el discípulo admiraba esto de acá, que estaba muy bonito y está muy grande, maestro, imagínate, ¿habrá cosa más bella que esto? Jesús le dice, ¿ves estos grandes edificios?
No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Para la mente judía eso es que derribar el templo. El templo fue derribado, incendiado y derribado, saqueado, incendiado y derribado en el tiempo de los reyes de Israel. Cuando Nabucodonosor conquistó esta tierra, destruyó el templo y destruyó Jerusalén. 70 años después, reedificaron el templo y años después reedificaron los muros y Jerusalén volvió a levantarse. Pero pensar en una siguiente vez, para estos judíos, no. ¿Cómo que no quedará piedra sobre piedra? Les chocó. Tremendamente les chocó. Entonces, saliendo de Jerusalén, se van al monte de los olivos. Versículo 13, se sentó en el monte de los olivos frente al templo. En el monte de los olivos estaba frente a Jerusalén. Ok, sales de Jerusalén, bajas la hondonada y subes al monte de los olivos. Y de ahí tú puedes ver el templo. Lo primero que ves es el templo. Si un día vas a hacer tu tour a Israel, mientras no sigan cayendo bombas de los palestinos, puedes ver desde el monte de los olivos, vas a ver lo que quedaba del templo, que hoy es la mezquita de los árabes, una mezquita. Pero en fin, ese era impresionante. El color de las piedras y el edificio y las torres, el pináculo del templo. Y todos están mirando, escuchando lo que dijo Jesús. Entonces, en una parte, estos 4 discípulos, los más cercanos al Señor, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ¿no es cierto?, le preguntan al maestro: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Qué curioso. Ellos están preocupados por el templo y por lo que el maestro dijo, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos se llevan esa respuesta y más tarde, mirando Jerusalén y viendo el templo, le preguntan al maestro: maestro, ¿y cuándo ha de suceder eso? ¿Y qué señal habrá de que cuando estas cosas hayan de cumplirse? Y ahí Jesús da este sermón, el sermón de las últimas cosas, donde no se detiene en el momento histórico de la destrucción de Jerusalén. Él se refiere ya al anuncio profético de su venida. Es decir, él va a hablar acerca de las últimas cosas de su segunda venida, porque finalmente el templo era un edificio de piedras, una casa hecha por mano de hombre, que para Dios no le añade más gloria. Por muy bonito que se haga, nunca alcanzará la medida de gloria que honrará a Dios. Bien dice el profeta: Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Cuando nosotros dejamos este lugar es un salón. Es solo eso. La casa de Dios hoy somos nosotros. No es el edificio. No hay un edificio que pueda ser casa de Dios. Se construyó este templo, Salomón construyó el primer templo para que Dios habite en un lugar en medio de su pueblo. Pero Dios mora en los cielos. La tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué templo le podemos construir nosotros? Sin embargo, los judíos, con esa visión religiosa de la vida, hicieron del templo la cosa más sublime. Pero Jesús dijo: esto es nada. Un templo, otro templo, lo destruye, lo construye, lo agrandas, lo haces más bello, más hermoso. Si ese templo hubiera seguido hasta el día de hoy, yo no me imagino cómo hubiera sido. Pero el anuncio del maestro es que no ha de quedar piedra sobre piedra, que no sea derribada. Bueno, el cumplimiento histórico de esto sucedió en el año 69 de la era del Señor, la era cristiana. Estamos acá en el año 34 más o menos. En el año 69 empezó la revuelta de los judíos, pero a nivel nacional. Nuevamente los judíos empezaron una guerra contra los romanos.
Y hasta el año 79 se dio la guerra. Finalmente el general Tito y sus legiones llegaron a Jerusalén y más o menos 1 millón de judíos se encerraron en la ciudad para defenderse. Y lo que hicieron los romanos fue esperar hasta que la gente se muriese de hambre. Y no había forma. Cuando llegaron los romanos, construyeron un muro alrededor de la ciudad. Ya no se podía salir, ya no aceptaban rendición. Y a todos los que trataban de escapar los agarraban vivos para crucificarlos frente a la ciudad. Porque los romanos iban a ser implacables con los judíos. No se les perdonaba la rebelión. El año 79, los romanos logran entrar a Jerusalén. Masacraron a la gente, pero no dieron la orden de incendiar la ciudad. Hasta que por ahí, dicen las crónicas, un soldado romano, hastiado de todo, agarró una antorcha y la arrojó al interior del templo por una ventana y el templo empezó a incendiarse porque parte era madera, parte son piedra, parte era oro y empezó a incendiarse y empezó un frenesí de saqueo y de matanza. Entonces, como el general Tito no podía ya contener a sus tropas, ordenó que toda Jerusalén fuese arrasada hasta el suelo, hasta los cimientos. Entonces, ya se imaginan, los soldados mataban hombres, mujeres, niños, ancianos, sacerdotes, soldados. Derribaron todo, absolutamente todo. Y del templo no quedó nada. Solo la parte que corresponde a esa muralla que no se derribó porque estaba la fortaleza romana. Toda la muralla alrededor, todo se derribó. Toda la ciudad se derribó, todo el templo se acabó. ¿Se cumplió? Se cumplió. Se cumplió la palabra del Señor. Pero Él no nos dice eso en este texto. Eso es lo que nosotros sabemos por la historia. Pero lo que anuncia el Señor con respecto a la destrucción de todas las cosas y de que nada quedará en pie, ya concierne al tema del futuro. Y empieza el Señor a detallar cómo serán las cosas que han de suceder antes de su venida, dando a entender que con su venida, todas estas cosas que nosotros hoy admiramos, no van a quedar en pie. Nada de lo que usted hoy puede admirar va a tener continuidad cuando venga Cristo. Todo lo que nosotros vemos es en parte. Es solo el tiempo para nuestra existencia, muy corta, por supuesto, en la tierra, con el único propósito de conocer a Cristo. Y después la vida se va. Se va. No sé si ustedes conocen a un pastor, Philip Keller. ¿Alguno conoce a Philip Keller? ¿Uno? ¿Philip Keller? ¿Dos? ¿Tres? ¿Nadie? ¿Soy el único marciano acá? Bueno, deben haber muchísimos buenos hermanos. Él es un pastor, es presbiteriano, escritor de muchos libros. Él escribió un librito muy bonito que se llama, bueno, de los muchos libros, hay uno que es Dioses Falsos. Buenísimo el libro, buenísimo. Los dioses de la modernidad. Buenísimo. Bien, él acaba de fallecer a sus 72 años. Le dio cáncer, estuvo luchando contra el cáncer por 3, 4 años. Finalmente él le pidió a su familia que lo saquen de su casa y se lo lleven, del hospital a su casa, porque él ya no quería estar más en el hospital. Y él le dijo a la familia, ya estoy cansado de tanto, yo creo que ya es tiempo de que me vaya. Así que llévenme a la casa, por favor. Se fue, lo llevaron a su casa, a sus hijos, y finalmente llegó el momento en que él sabía que ya se iba, se despidió de todos y se fue. Solo 72 años. Y ahí cuando se anunció, toda la cantidad de gente que escribía, porque aún muchos sin conocerlo lo consideraban su pastor. Porque hay que tener un pastor en la vida, hermanos. Yo sé que tienen uno en el cielo, Jesucristo, Jehová es mi pastor. Pero en la tierra hay que tener siempre autoridad sobre nosotros. Y muchos escribieron de que les apenaba la partida, pero era su tiempo. Solo para eso vivimos. Para conocer a Cristo y a ver qué le añadimos más,
¿Qué más le añadimos a ese conocimiento? ¿Qué más gloria? Me refiero al servicio, a la entrega, a la devoción, a la generosidad. ¿Qué más le añadimos? Porque después de conocer a Cristo, ya la vida no tiene más sentido, salvo lo que el Señor determine hacer con nosotros. Mi papá se fue más o menos a esa edad. Mi mamá duró como 12 años más. Demoró en irse, encontrarse. Pero uno dice, muy poco, ¿no? O sea, ¿por qué? Yo tuve, porque ya se fue también, un tío que alguna vez les comenté. Todos decían que él vivió mucho porque se conservaba en alcohol, porque era un alcohólico empedernido el señor, empedernido, conservado en alcohol. Si vivió 100 años debe ser. Sí, un hombre que yo todas las veces que lo he visto de niño, yo lo veía ebrio en la calle, era director de un colegio. Y a la pobre tía pues la tenía a punta de golpes. A esa fue la hermana que se iba a casar con este señor. Y mi papá y otros más dijeron, ¿cómo te vas a casar con ese? Y la secuestraron a mi tía y se la llevaron. Total que llegó el tío a la iglesia y la tía no llegó. Y se enteró que se la habían llevado el día de su boda. Y el tío se mandó una borrachera de una semana. Y fue, y así la convenció a la tía, pero se averiguó dónde está la tía, la convenció. Se casaron. Y ahí empezó el infierno en la vida de la tía. No les cuento más cosas porque no hay tiempo. Entonces uno dice, ¿por qué corto y por qué el otro más? Quizás con uno tuvo Dios más misericordia, ¿no? Dándole tiempo para el arrepentimiento. Con otro quizás antes, ¿no? Y le dio tiempo para servir el tiempo que el Señor quiso. Yo me acuerdo de mi papá que venía con su camioneta a recoger las cosas de la iglesia para trasladarla, porque antes alquilábamos solamente los domingos un cine para el culto. Entonces todos los instrumentos estos no se quedaban en el cine, había que desarmar y guardar en la casa. Entonces mi papá llegaba con la camioneta y me llamaba, me decía, Ángel, no han llegado los hermanos, ¿qué vamos a hacer? Uy, papá, te ayudaré. Entonces bajaba así, llegaba el pastor Nicolás, llegaba otro hermano, y él manejaba el carro y se iba y traían las cosas y llevaba, preocupado por las cosas, hacía todo lo que él podía hacer. Pero solo 70 y tantos años. Mientras que otros que no hacen nada llegan a los 80, 85, 90, 95. Pero son cosas del Señor, ¿ok? Nosotros que sabemos que hay un momento en el cual todo lo visible ha de terminar, incluyendo nuestros días, deberíamos demostrar más preocupación por lo que viene después de eso. O sea, ¿qué hay después de eso? Nosotros venimos 2000 años después de estos señores. Entonces, el tema del templo y sus edificios, eso ya para nosotros es una referencia histórica. Genial. Pero lo que dice el Señor a partir del versículo 5 en adelante ya concierne parte de nuestro tiempo y lo que ha de venir después de nosotros. Y quizás nosotros estemos incluidos en esta descripción, o quizás no, quizás nuestros hijos o nuestros nietos. Yo no lo sé. Pero que todos vamos a tener parte en la venida del Señor, eso sí es cierto. Solo que no podemos vivir como cristianos ignorando estas cosas. Porque el cristiano no solamente vive buscando un testimonio en el presente, sino siempre vislumbrando el futuro. Para que el día de nuestra partida no nos sorprenda y estemos en desesperación, estemos como en revancha, pero Señor, ¿pero por qué me llevas? ¿Y ahora qué va a pasar? Y mis hijos, mi casa, mi carro, mi dinero, pero Señor, dame más tiempito, no he hecho nada todavía. Ya no hay más tiempo. Hoy es el tiempo. Bueno, contesta el maestro. Y el maestro nos deja, digamos, el sermón profético de las últimas cosas. Vamos a ver, versículo 5, la respuesta de Jesús. Jesús respondiendo les comenzó a decir:
Mirad que nadie os engañe. Voy a leer, hermanos, así que me sigan, por favor. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Bien, ¿qué tal respuesta del maestro? ¿Qué tal respuesta? Esta se llama la escatología de Jesús. Tenemos la de Pablo, la de Jesús, la de Pedro y la de Juan. Aparte tenemos la escatología de Daniel, la escatología de los profetas mayores, la escatología que significa la doctrina de las últimas cosas. No se escribe solo con un texto, se escribe con toda la Biblia. Para poder más o menos que entender las cosas que han de suceder, uno tiene que tener una comprensión de la escatología bíblica más amplia que un solo pasaje. El de Jesús no son pocos versículos. ¿Ok? Es una enseñanza amplia y más o menos fácil de estructurar, sin ningún problema. Y nos dice la proyección lineal de la profecía, es decir, esto va a suceder así, 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 hasta que esto suceda así. Entonces uno tiene que estar preparado para eso. Y comienza primero con los eventos previos. Lo que ha de suceder antes de que llegue el fin de todas las cosas son los eventos previos, lo que se llaman principios de dolores. Van versículos 6 hasta el 8, cuando dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrán terremotos en muchos lugares y habrán hambres y alborotos, principios de dolores es esto. Es decir, los tiempos finales, que son estos, comienzan cuando estas señales empiezan a darse. Y usted va a ver que todo esto es lo que está aconteciendo actualmente. Todo esto es lo de hoy. Tenemos mucho engaño religioso, mucho. No solamente es un engaño en el ámbito cristiano, sino religioso mundial. ¿Por qué? Porque como la religión es un instrumento muy útil para poder sujetar a las personas, es importante tener muchos, entre comillas, Cristos en este mundo religioso. O sea, muchas personas, digamos, como personas ungidas, como personas casi deificadas. Y a estas personas sigue mucha gente. Saliendo del ámbito religioso, tenemos mucha gente que su palabra y su opinión son como los profetas de la Biblia. Y todavía, cuando son presentados en las conferencias, los que los presentan dicen, y aquí tenemos al fulano de tal, que es un profeta para la ciencia. O sea, usamos esta palabra, se prestan esta palabra para denominar a estas personas que se presentan pues como grandes lámparas que van a alumbrar a la gente que está buscando por dónde seguir. Falsos cristos que engañarán a muchos. Hoy hay eventos de guerras y de rumores de guerras. La guerra de Ucrania con Rusia hasta ahora no acaba y muchos pronostican que se va a generalizar en Europa. No lo sé. Pero si algunos piensan que es la única guerra, no es la única guerra. En el mundo hay guerra en África como no te imaginas. Y hay matanzas como no te imaginas. En muchos lugares. Bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos nación contra nación, reino contra reino. Y ya tenemos terremotos en muchos lugares. Usted sabe que Lima está esperando pues su terremoto, ¿no? ¿No? Lima está esperando su terremoto. ¿Cuánto pronostican los especialistas? 8.8. ¿Ya? 8.8. Entonces, cuando sucede terremoto, yo no quiero ni estar en un cerro ni estar cerca al mar. Ok. Para eso le diré al Señor, por favor avísame antes, porque no me imagino cómo va a ser eso. Bueno, si a los turcos los agarró de noche a todos y dormidos, fueron aplastados en los edificios mal construidos, donde murieron miles. Ese tipo de cosas puede suceder aquí y en la China. Y alguno va a decir, pastor, pero ¿y los cristianos podemos sufrir? Los cristianos pueden sufrir ese tipo de cosas. Por eso tienes que vivir mirando todo, considerando todo. No sé, hay todo, hambres, alborotos. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Los eventos previos que son los principios de dolores. Luego viene el tema de la persecución y la tribulación, versículos desde el 9 hasta el 13. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, cuando empiecen a darse estas cosas, continúa lo que se llama la persecución de la iglesia. Hoy hay una persecución, digamos, pasiva de la iglesia, mayormente en el mundo occidental. En el mundo musulmán la persecución es terrible. Tú no puedes ser un musulmán convertido al cristianismo. No. Si tú en tu casa te conviertes al cristianismo, tu padre te decapita en la casa y él cumplió con la ley. No se puede aceptar ese tipo de cosas. No se acepta. La apostasía en el mundo musulmán se paga con la muerte. Y hay persecución. En muchos países la iglesia cristiana es perseguida. Bueno, pero esta tribulación y persecución se va a tornar más aguda, muy aguda, porque el que la incita es el diablo, el cual sabe que le queda poco tiempo y tiene que acelerar las cosas de opresión y persecución. Bien, eso va hasta el capítulo 13.
Luego viene en el capítulo, en el versículo 13, perdón, hasta el versículo 13. El versículo 14 viene el tema de la abominación desoladora. Que muchos, bueno, explicarles en este momento son 10:28. Es la profecía del profeta Daniel, la abominación desoladora. No puede haber abominación desoladora, no se puede cumplir esta profecía si es que primero no se levanta aquel personaje que está contra Dios, que se opone a Dios y que la Biblia llama anticristo. Han habido muchos anticristos, dice Juan, pero del cual se refiere el texto es el principal y mayor de todos, que en el libro de Apocalipsis se le asigna un número de hombres, 666. Bien, ese personaje tiene que aparecer primero para que este versículo de la abominación desoladora se pueda cumplir. Ya, todavía no ha sucedido eso, porque cuando Él se manifieste con la abominación desoladora, vendrá entonces la siguiente sucesión de eventos, la gran tribulación. Se va a desatar una persecución como nunca la ha habido en la historia de la humanidad. Hasta el punto que si el tiempo no es acortado, nadie se salvaría, ningún cristiano se salvaría, no salvación eterna, sino serían muertos todos los cristianos, todos. Esa es la gran tribulación. Hasta el versículo 23, donde aparecen los falsos cristos, continúa con los engaños, y en el versículo 24 y 25 viene uno de los últimos eventos que son las señales en los cielos, ¿no es cierto? 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Lo previo a la venida del Señor. 26, entonces inmediatamente después verán al Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. La venida del Señor, anticipada por Daniel, confirmada por Pablo, confirmada por Apocalipsis. El Señor vendrá en el día que menos lo esperamos. Para nosotros la visión de las cosas sigue esto. Para el mundo la visión de las cosas es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Para nosotros es crítico y caótico. Para el mundo son los cambios necesarios, los cambios sociales, los cambios económicos, son las guerras necesarias, la guerra por el agua, la guerra por la comida. Bueno, ellos lo admiten, lo asimilan, lo anuncian, lo justifican, pero para nosotros ya no es una guerra de carne contra carne, sino del diablo contra la iglesia. ¿Y cuándo termina todo? Cuando viene el Señor Jesús. Para ese evento es para el cual nosotros nos preparamos. Ya sea que estemos en la tierra cuando Él venga, o ya sea que partiendo nosotros antes, vengamos con Él en el día de su venida y la resurrección de los muertos. Pero este es el evento que genera la respuesta de la pregunta: ¿cuándo sucederá esto? La destrucción de todo esto. En el día de la venida del Señor. Versículo 26, leemos: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entendiendo que este es el arrebatamiento, no se menciona con esa palabra. Los que están en la tierra, los que están en el cielo vienen con Cristo, y los que están en la tierra son recogidos inmediatamente en su venida. Versículo 28 está la señal de la higuera. Cuando nosotros veamos que las cosas se van tornando así como están descritas acá, tenemos que saber que los eventos se están yendo hacia ese evento mayor. Es como cuando la higuera anuncia el verano cuando empieza a reverdecer. Así, cuando nosotros veamos que estas cosas están sucediendo, tenemos que saber que la venida del Señor está cercana. Eso nos dice 28 y 29 hasta el 30. Y que todo es cierto, sí, Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Así que créelo o no lo creas,
todo esto va a suceder. ¿Ok? El cielo y la tierra pasará, lo que Él dijo no va a pasar. Bien. Entonces, ¿qué hacemos, mis queridos hermanos? Uno dice, me parece un poco difícil que todo esto se dé así, yo creo que el pastor se adelanta mucho con las cosas, no sé. No es así. Las cosas están siguiendo un curso que no establecemos nosotros. Lo establece el Señor, está establecido. No hay forma de que nosotros podamos cambiar las cosas. No es cuestión de cómo yo lo entiendo o cómo yo lo interpreto. Realmente no hay mucho que interpretar. Hay solamente que ajustar esto con lo actual. Mirar la Biblia y mirar la actualidad. Mirar la Biblia y mirar la actualidad. Y de esa manera nosotros vamos a ir viendo que las cosas se van cumpliendo. Las cosas se van cumpliendo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo vivimos? Hay dos formas en las cuales tú puedes vivir. El cristiano puede vivir. Dos. Y el maestro obviamente escoge una de ellas. Versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será, ¿qué dice? El tiempo. Una cosa curiosa. En estos días, bueno, me sorprendió a mí la noticia de que el cantante Gianmarco pasó por una experiencia de salud. ¿Sabían ustedes? ¿Sí? Lo operaron, ¿no? Él no quiso decir de qué lo han operado, pero seguramente ha tenido un problema oncológico que ya la única forma era la operación y parece que fue a tiempo. Bueno, vamos a ver. Pero en la reflexión que él hace es curioso. Es curioso porque él hace un llamado a los hombres, a los varones, y les dice, ¿qué les dijo? Que no tengo memoria fotográfica. Prácticamente le dijo, vayan al médico, chequéense. Y realmente huir de estas cosas es sinónimo de necedad. Parece que él se confió y al tener molestias se chequeó. Y el doctor le debe haber descubierto posiblemente un cáncer de próstata. Y uno dice, Gianmarco, entonces Gianmarco tendrá, ¿cuántos años tiene Gianmarco? A ver, Google, hermano, ustedes que andan con el Google, pero como si fuera su Biblia. A ver, ¿qué edad de Gianmarco? No, 40 no tiene. ¿42? 52, si no me bajaba yo la edad también. 52 años. Y ya pasó una semana de eso y parece que está bien. Bueno. Entonces, ¿qué te dice por ejemplo, qué te dice el fanático que esto no es fe? Ya dice, Cristo es mi medicina. Como decían algunas personas, Cristo es mi vacuna. Yo no me vacuno, Cristo es mi vacuna. Cristo es mi mascarilla. Muchos de esos fallecieron. Uno sabía perfectamente que la pandemia podía tocar a cristianos y a no cristianos. Y muchos cristianos se fueron. Pastores incluidos. No. La sensatez dice, cuídate. ¿Ok? Si tienes fe para vivir saludablemente sin médico, bien, que Dios te bendiga. ¿Ok? Pero no juegues con lo que Dios te dio y no es tuyo, que es tu cuerpo. Ese cuerpo que tienes no es tuyo. Lo tienes que cuidar. Entonces, cada año, y pasado los 50, cada 6 meses, tienes que ir al médico. Y el médico tiene que chequear tu presión, tu glucosa. A los varones
la próstata. A las señoras le hacen su papá Nicolau. Igual, presión, glucosa. Y de ahí descartar cualquier cosa que haya. ¿No es cierto? Los varones son muy reticentes porque dicen, ay, es que el doctor me va a bajar el pantalón. Y lo hace pues. A veces no, a veces sí. Algunos creen que eso ya es perder su hombría. Entonces actúan neciamente. No, no voy a ir, jamás voy a dejar que alguien me toque. Nadie me va a tocar. Bueno, pues vive ignorando entonces. ¿Ok? Pero velad significa estar alerta. ¿Ok? Velad es estar alerta. Uno tiene que estar alerta. Por ejemplo, si tú escuchas ruidos mientras duermes, algo te despierta, entonces te pones alerta y te levantas y ves de qué se trata el asunto. Si hay una situación de riesgo, tú estás alerta. ¿Ok? Si la vida exige cuidado, entonces tienes que ponerte en un estado de alerta. Tu salud. Tienes que cuidar la salud. Bueno, los eventos futuros, lo que ha de venir, lo que estamos, o sea, nosotros estamos en un tiempo que para hace 100, 200, 500 años era futuro, ¿ok? Nosotros estamos en el futuro de gente. La gente tuvo que vivir mirando el futuro, estando alertas de las cosas que van a suceder. Nosotros tenemos que vivir estando alerta de las cosas que están sucediendo, porque no sabemos cuándo será el día ni la hora en que el Señor venga a esta tierra. Como hay algunos eventos que faltan, estamos en los principios de dolores, sabemos que todavía la cosa como que va a demorar un poco más, pero yo no sé cuánto más, pero hay que estar alertas. ¿Entiendes? Alertas. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Bien, dudo que el tiempo de la venida del Señor me agarre, pero no dudo de que el Señor me va a recoger. Entonces yo no sé cuándo será el día de mi partida. ¿Sabes tú cuándo vas a partir? Porque si bien Cristo no viene por nosotros, en algún momento vamos a ir a la presencia del Señor. Jóvenes o mayores, tú no lo sabes. No lo sabes. Una mañana que tú te estás arreglando en tu casa y sales para trabajar, no sabes si es la última vez que estás saliendo. No lo sabes. Pero tienes que estar alerta en todo. Porque a eso nos manda el Señor. No podemos vivir ignorando las cosas. La ignorancia no honra a Dios y la ignorancia no es una disculpa. No se disculpa la ignorancia. Perdón, Señor, es que yo no sabía. No, la ignorancia es costosa. Bueno, versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. No sabes si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sabes. Pero vendrá, porque es su casa. Y para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Entonces, la forma positiva y correcta de esperar estas cosas es velando, porque la mala y negativa es durmiendo. No se refiere a dormirse en el culto solamente, sino que la vida la lleves como alguien que no tiene, el que está dormido ignora lo que pasa. Tú no puedes vivir en tu vida de sueños. No puedes vivir en tu vida de sueños. Hace 15 años, creo, había una reunión de jóvenes. Y habían chicos que venían, bastantes chicos venían que venían porque venían sus amigos cristianos, pero no
Entonces yo en la reunión le pregunté, ¿y tú qué cosa esperas para mañana? Y yo, tal cosa. ¿Y tú qué cosa piensas? Y había uno ahí y le pregunto, ¿y tú? ¿Qué planes tienes para tu vida? Ah, me dijo, yo, mis planes es ser millonario. Ser millonario. ¿Cómo así? Sí, porque voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Él piensa que va a hacer todo, él cree que la vida le va a dar tiempo para hacer todo lo que él cree. Él no sabe. Porque en principio no sabes nada. Entonces, no puedes vivir soñando. Tienes que vivir despierto. Los cristianos velamos, estamos despiertos, alertas. Si bien es cierto, la venida del Señor tardará, pero mi encuentro con Cristo no va a tardar. Entonces tengo que estar alerta. ¿Cómo hay que estar, hermanos? Alertas. Del presente, ¿ah? Porque el Señor en cualquier momento vendrá. En cualquier momento. Y Él no tiene que encontrarnos durmiendo, sino velando. No durmiendo. Vamos a 1 de Tesalonicenses. Ya casi como para terminar, creo, ¿no? Porque ya el tiempo nos ganó muy poquito, ¿ah? Estos relojes avanzan muy rápido, hermanos. 1 de Tesalonicenses. Cuando usted lee el capítulo 4, usted va a encontrar la segunda venida de Cristo en el capítulo 4. Ok. El capítulo 5 sigue hablando de la venida de Cristo. ¿Ya? Y nuestro encuentro con Él. Y dice, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Ah? Y usted sabe que los ladrones normalmente vienen hoy vienen a cualquier hora, pues no, ya estos ladrones se pasaron ya. Pero tradicionalmente el ladrón viene, ¿a qué horas? En la noche. Yo me acuerdo una vez, estábamos, yo vivía pues en la casa de mis papás y en la casa, una casa lejana, muy cercana a la esquina de la cuadra. No, en la casa, ¿cómo fue esta historia? Ah, ya. En la casa de una hermana en la azotea encontraron un bulto. Entonces me vienen a decir, Ángel, mira lo que hemos encontrado acá. No es nuestro esto. Y cuando fui a ver, eran cosas, no sé si ustedes han visto esas ratas que van robándose medias, pañuelos, trapitos, ¿no? Y juntan todo para hacer un nido. Bien, habían cosas de casi todas las casas de la cuadra. Es decir, había un ladronzuelo que había logrado subir a una de estas casas y había entrado de noche, obviamente, a todas las casas, había entrado hasta casi los dormitorios de las personas, había rebuscado, había sacado y se había llevado, y todo lo iba juntando en esta azotea. Y a mí me quedó el penoso deber de ir y tocar el timbre y decir, disculpe, ¿estas son sus cosas? Sí, se me perdieron. No, un ladrón se andaba metiendo en las casas, pero nadie se despertó y, hola, nadie se encontró cara a cara con el ladrón, porque todos estaban profundamente dormidos. Entonces el ladrón sorprende. Así no nos tiene que agarrar el Señor, sino despiertos. La venida del Señor tiene que ser sorpresiva para el mundo, porque el mundo es el que duerme, nosotros no. Versículo 2, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, el mundo va a decir paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, ¿sino qué? Velemos y seamos sobrios. Vigilar y estar alerta. Eso es lo que dice Pablo. La venida del Señor sorprenderá al mundo, porque el mundo duerme. Pero nosotros no somos del mundo, no somos de la noche para dormir, somos del día, por tanto tenemos que velar. Velar y estar alertas. 7. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, despiertos, no ebrios, embriagados, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos queda velar, vigilar nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, nuestra salud, nuestro testimonio, nuestro servicio, nuestra generosidad. Si en algo nos hemos equivocado, corregirlo. Todo se puede corregir, en Cristo todo se puede restaurar. Corrija, arregle, enmiende las cosas, despierte, ponga las cosas delante del Señor, porque el Señor puede venir en cualquier momento por cada uno de nosotros. Y no te da tiempo. Finalmente el pastor Keller tuvo tiempo para decir, ya llévenme a la casa, no quiero más hospitales, no quiero más tratamientos, este es un sufrimiento, estoy listo para irme con mi Señora, estoy cansado. Porque tuvo una vida intensa de servicio. Y en su casa él se puede despedir. Y listo. Se fue. Gracias a Dios, que Dios le dio esa gracia de tener tiempo para poner todo en orden y despedirse. ¿No? Me acuerdo de mi papito, me llamó un día, me dijo, ven Ángel. Y me dijo, saca esa... Sacó todas las cosas y me dijo, estos documentos son de esto. Papá, ¿y por qué me amas? Hijo, ordénalo todo, porque yo ya no voy a poder hacer esto. Así que puso todo en orden, me dio los encargos que tenía que darme, y de allí ya entró en crisis y ya estaba inconsciente, ya no se podía conversar con él. Pero ¿tuvo tiempo para poner sus cosas en orden? Sí, tuvo tiempo. ¿Nosotros tendremos ese tiempo? Lo que tenemos que hacer es estar atentos. Tenga cuidado. Esté alerta. El diablo está afuera, esperándolo. Alrededor de cada uno de nosotros desarrolla sus estrategias para destruirnos.